este, hasta controversial en algunos casos, ¿ya? Hay sesiones, forums, hay congresos de trauma que aún no hay un consenso definitivo de lo que vamos a manejar, ¿ya? Entonces, manejar un trauma abdominal puede ser algo muy sencillo, pero también puede ser algo muy complejo, ¿ya? Entonces, la moraleja inicial sería: si nos toca un paciente con trauma abdominal, hay que prestarle mucha atención, porque muchas veces ha pasado de que una lesión muy chiquita, una lesión que aparentemente no es nada, un pequeño golpe, una contusión, o de repente un cortecito que, entre comillas, pasa desapercibido y el paciente ya llega después en muy mal estado general. Entonces, no hay que tomarlo a la ligera un trauma abdominal, ¿ya? Entonces, el trauma abdominal puede tener un desenlace rápido, o sea, pasar una pequeña contusión, algo ligero, alta pronta, o puede terminar incluso en reoperaciones, complicaciones, sangrados, shock, muerte, ¿ya? Entonces, trauma, entonces vemos que puede ser un paciente complejo. Para el trauma abdominal o para el manejo del trauma, nosotros manejamos este texto de la Sociedad Panamericana de Trauma, ¿ya? Quien le guste, quien esté interesado, si gusta, yo tengo ese texto, puedo prestar. Acá es un texto muy amplio donde se desglosa todo acerca del trauma, ¿ya? O sea, te hablan de trauma cervical, trauma torácico, trauma abdominal, y en cada parte del abdomen, de acuerdo a cada tipo de órgano. Te desglosan trauma hepático, trauma esplénico, trauma de recto, trauma de estómago, todo. O sea, todo, parte por parte, cómo manejar todos los escenarios posibles y más, ¿no? Porque puede ser muy complejo, porque puedes tener, mira, algo muy sencillo, como una pequeña heridita que ves acá en el flanco izquierdo, con un ligero aumento de volumen, ¿no? Que aparentemente no es nada grave, o algo muy extremo, ¿no? Como un trauma abdomino o tóraco abdominal abierto, que pues obviamente ya es algo catastrófico y dices, pucha, no, el paciente se va a morir o se está muriendo, ¿no? Entonces puedes tener los dos extremos, pero incluso el primer ejemplo puede tener un desenlace mucho peor que el otro, ¿ya? Entonces hay que ver el escenario real del paciente. Puedes tener pues traumas abdominales por arma blanca, por arma de fuego, puedes tener evisceraciones, traumas cerrados por accidentes automovilísticos con traumas múltiples abdominales por compresión, ¿no es cierto?, del cinturón de seguridad, y muchos más escenarios que podemos tener en la patología de trauma, ¿no? Entonces, todo escenario hay que ver el mecanismo de acción y ver cómo está llegando el paciente en ese momento al consultorio, ¿okay? Entonces, cualquier lesión sobre el abdomen en cualquier circunstancia que la provoque, obviamente. Pero traumas imperceptibles pueden derivarse en lesiones intraabdominales serias, como les dije hace un rato. Entonces, no necesariamente que te golpeen o te hayas golpeado, te hayas caído, no digamos de costado, de abdomen, eso no va a ser un trauma de repente, no, de repente sí. Hay muchos factores: edad, la consistencia de la pared abdominal, el mecanismo, sobre qué estás golpeándote. Es diferente caerte pues de 3 metros y caigas sobre el pasto, o que caigas de 1 metro pero que caigas sobre un concreto, ¿no? Entonces eso es diferente, ¿ya? O el mecanismo de golpe, pues un accidente de tránsito, un accidente de moto, caída de caballo, caída de otro lado. Entonces eso hay que ver. Como les dije, con el manejo del politraumatizado también tenemos que enfocarnos, porque algunos pacientes con trauma abdominal también van a ser politraumatizados, porque puede ser politraumatizado y que tenga un trauma abdominal cerrado, ¿no es cierto? O un politraumatizado y de repente un trauma abdominal abierto, puede ser. Entonces hay que manejar a los pacientes como si fuesen pacientes traumatizados o politraumatizados. Heridas múltiples, puedes tener 20 heridas. ¿Es un trauma abdominal? ¿Sí o no? No se sabe. Pues puede que sí, normalmente sí, ¿no? Pero de repente se ha caído sobre un vidrio, ¿no? Un vidrio en el piso y tiene múltiples cortes, y dice, no, es un trauma abdominal que hay que operar. Entonces revisas bien, de repente son heridas superficiales.
o si por ahí es una herida profunda. Entonces, no necesariamente el número te va a decir que es un paciente que está en mal estado general o que de repente es un trauma muy grave, muy complicado, no. Entonces, hay que ver. Una herida puede ser muy complicada o 10 heridas puede que no tengan ningún tipo de complicación. ¿Ya? Eso hay que manejar. Ahora, la severidad del traumatismo va a depender de qué cosa. Entonces, el agente traumático, obviamente, es diferente, pues, que te golpees pues, de frente con un metal o que te golpees pues, con una superficie más roma, más lisa, más blanda. La violencia del trauma, la velocidad del trauma, obviamente eso también es importantísimo, ¿no? Entonces, ver la consistencia, la localización del impacto va a ser diferente que te golpees en la zona lumbar donde tienes mucho paquete muscular a que te golpees pues, en la parte inguinal, digamos, ¿no? Entonces diferente, con mayor trauma y mayor posibilidad de trauma vascular todavía, ¿no? Entonces eso es importante. La resistencia de la pared abdominal. También, obviamente, pues si un paciente es delgadito, desnutrido, un ancianito, pues es mucho más fácil que tenga un trauma más complejo. Un paciente pues, que tenga una pared muscular buena, resistente, que no tenga heridas, que no se haya operado antes, entonces es diferente. Entonces eso también tenemos que saberlo. Otra cosa, el estado de la víscera. O sea, si tienes un paciente que tiene un hígado grande, un riñón grande, la vejiga llena, el vaso grande, todo, entonces va a ser mucho más fácil que un pequeño golpe, un pequeño trauma, pues lesione la víscera, ¿no? O sea, un trauma en estas características de un paciente va a tener más posibilidad de que tenga una lesión más grave. La magnitud de la hemorragia también, pues si va a haber un sangrado de 1000 o 2000 a un sangrado de 100 o 200, va a ser diferente. Y el estado de conciencia, porque tu paciente te va a avisar, ¿no? Si tu paciente está inconsciente totalmente, no sabes cuál es el mecanismo, no sabes cuánto tiempo ha pasado, no sabes si lo han agredido, si lo han asaltado, alguna cosa, no sabes. Entonces, si tu paciente está consciente, te va a orientar, te va a ayudar, te va a decir, sí me ha pasado esto, o tanto tiempo, ¿no? O digamos me ha auxiliado, o algo, de repente tenía una herida, no sé, algo te va a orientar. Entonces es importante la lucidez del paciente. Entonces la clasificación es clásica, conocida, trauma abdominal abierto y cerrado, o sea, no hay más, ¿cierto? Es la clasificación grave. Entonces, los órganos que se lesionan más por un trauma cerrado, a la cabeza está el vaso, el hígado, son un porcentaje muy alto, casi el 80% sumando los dos. Luego tienes un hematoma retroperitoneal, diafragma, intestino, vejiga, riñón, colon y demás ya en menos proporción. En trauma abierto, depende si es por arma blanca, normalmente se lesiona más el hígado y el intestino, pero los últimos textos te hablan más de lesión intestinal. Por el mismo movimiento, la cantidad de intestino, la longitud que tenemos es variado también en cada paciente. Lesión de diafragma y lesión de colon. Pero sí, cuando hay arma de fuego, un trauma abdominal por arma de fuego, a la cabeza va lesión de intestino delgado con más del 50%. Y sumado con el colon casi 90% por la distribución del proyectil, porque no es una lesión, digamos, o el trayecto no es un trayecto recto el que tiene el proyectil de arma de fuego, tiene un trayecto muy variado, no se sabe para dónde puede ir. Hemos tenido un paciente con un trauma abdominal por arma de fuego que entró en el tórax y salió por la rodilla, otro que salió entraba por la costilla y estaba alojado en la cadera, o sea, no sabes cómo ha llegado ahí, ¿no? Entonces es muy incierto el trayecto de este tipo de lesiones, ¿ya? Entonces, en el diagnóstico de un trauma abdominal, vamos a ver que es un paciente que tiene un abdomen agudo quirúrgico, o sea, sí o sí. Cuando tienes un paciente en muy mal estado general por un trauma abdominal, va a ser quirúrgico. Si es un paciente con un trauma abdominal, obviamente, que está estable, tranquilo, no está pues, chocado, entonces podemos esperar un poco a ese paciente. Vemos que casi todos los pacientes pueden tener riesgo de shock hipovolémico. Una herida penetrante, también tenemos que manejarlo como que ya es un trauma abdominal importante. Y las lesiones contusas evidentes que nosotros estamos encontrando también va a ser un diagnóstico de un trauma abdominal, o sea, lo que estamos viendo nosotros. Si no hay un estigma de sangre, de trauma, de golpe, entonces hay mucha duda, porque es difícil, ¿no es cierto?, de que haya un paciente que esté con un trauma importante intraabdominal y no tengas una lesión. Puede pasar en algunos casos, pero no es lo normal, ¿ya? Entonces siempre tiene que haber un pequeño estigma de eso. Hacer un diagnóstico oportuno, cuidado con los pacientes estables, le ponemos. ¿Por qué?
Porque a veces ha pasado que un paciente llega con un trauma abdominal, ¿no? Se ha golpeado con la bicicleta un jovencito de 15 años, se ha golpeado el timón, sí, está con un poco de dolor, fastidio, ha tenido un vómito, ¿no? Y llega a la emergencia, ya le ha pasado el dolor porque ya vomitó, su mamá le ha dado un paracetamol, lo ve el interno en la emergencia, no tiene dolor y lo manda a su casa. Pasan 12 horas y el paciente llega con un abdomen peritoneal, ¿no es cierto? Con un shock hipovolémico, ¿ya? Llegas, operas y el paciente tiene un hemoperitoneo gigantesco, el hígado roto, el páncreas destrozado, entonces ¿qué ha pasado? Entonces hay que tener cuidado con esos pacientes, no todos, obviamente, los vas a manejar de manera conservadora y los que sí los manejes hay que igual orientar y dar signos de alarma, o sea, es importante, si a tu paciente le vas a dar de alta con un trauma, tienes que decirle, mira, si te vuelve el dolor, no sé, ves que estás mal, se te distiende el abdomen, estás vomitando, cualquier signo de alarma, vente de inmediato, listo. Y eso tiene que estar anotado. Un trauma abdominal cerrado entonces tiene una incidencia muy desconocida, más en varones obviamente por la actividad que hay y todo digamos, el riesgo de los varones que hay, un trauma cerrado, una mortalidad entre el 6 a 10%, los mecanismos son por compresión y por desaceleración. Entonces, por compresión, un trauma de frente directo, un golpe directo, y por la desaceleración, por el rebote que puede darse. En el examen físico vas a encontrar dolor abdominal, puede haber náuseas, infección abdominal, signos de hemorragia o peritonitis. Puedes encontrar uno, dos o todos los signos. Normalmente puede haber siempre el dolor abdominal y los signos de hemorragia. Para que haya peritonitis por sangre, tiene que haber mucha sangre en cavidad. Normalmente la sangre sí irrita la cavidad abdominal, pero cuando es poquito no te da eso, ¿no? Porque a veces se disemina, pues se mete a los espacios, ¿no? El espacio pélvico, el fondo del saco, interasas, entonces es difícil de que por un sangrado leve te dé signos peritoneales. Y hay un sangrado muy evidente, entonces sí va a haber signos. El traumatismo, entonces un golpe directo al timón, ¿no es cierto?, al carro, una agresión directa, un trauma de frente hacia el abdomen, entonces ya es un traumatismo cerrado evidente con contusión, con signos de trauma, con signos de contusión de pared abdominal. ¿Qué más? Tenemos que ver la inspección, si es que hay equimosis, lesión por cinturón de seguridad, que a veces pasa eso también, y hay que auscultarlo. Algunos pacientes ya de inmediato te hacen un ilio precoz, o sea, te hacen distensión del intestino por la irritación, por el trauma o por el sangrado que puede haber en la cavidad. Palpación, hay que palpar, el paciente tiene dolor normalmente, si es que hay irritación peritoneal y resistencia muscular, por más de que veas que el paciente está tranquilo, vas a tener que operarlo. O sea, por eso son signos de reacción peritoneal, ¿no? Irritación peritoneal y resistencia muscular involuntaria significa de que ya hay algo importante en la cavidad abdominal. Acto rectal ante la sospecha de una hemorragia por trauma y la percusión matidez amplia si es que hay mucho dolor. Entonces acá el examen físico tiene que ser sutil, porque como tu paciente se ha golpeado con algo, lo han golpeado, tiene un trauma, si tú le palpas le va a doler todo. Entonces tienes que tener mucho cuidado al examinar, porque puede decir, no, si le está doliendo demasiado, hay mucha resistencia, entonces voy a entrar a operarlo. No todo trauma abdominal cerrado se opera, sobre todo el abierto es diferente, pero en trauma abdominal cerrado hay que tener un poquito más de cuidado en ese tipo de pacientes. Los exámenes auxiliares, laboratorio tiene poco valor, hemos dicho, porque inicialmente no vas a tener una anemia o una caída de hematocrito de inicio, entonces no es que te vas a decir, está sangrando mi paciente, no. Entonces, ojo con el laboratorio, hay que tener cuidado. El hematocrito igual, ¿no? Bajo se asocia a sangrado, no va a descartar la lesión. Para eso tú tienes que sacarle hematocritos seriados. Entonces, un trauma abdominal diagnosticado, y vas a ver que lo vas a manejar de manera conservadora, y tienes que pedir hematocritos cada 2 horas. Cada 2 horas para ir chequeando a tu paciente hasta donde tolere el procedimiento. La lipasa normal igual no excluye daño pancreático porque en las primeras horas la lipasa no se eleva. Entonces, a pesar de que tengas un trauma importante, de repente hay que esperar un tiempo más prudente. Radiografía de tórax, fracturas costales, lesión de diafragma, el signo de Jover, que lo hemos visto con alguno de los grupos, algunos de los chicos que han rotado con nosotros, hemos visto el signo de Jover por trauma abdominal. Radiografía de pelvis, ¿no? Que puede haber una lesión de recto, lesión retroperitoneal, entonces hay que ver si a algunos pacientes le voy a pedir placa de tórax, placa de abdomen, ecografía de abdomen, radiografía de pelvis, no sabemos.
Este es el signo de Jover. Miren, el aire subdiafragmático. Se ve este signo. Entonces, en todo paciente que tiene perforación de víscera hueca, si tu paciente está muy estable, está tranquilo, está saltando, está feliz, pero tiene esa placa, tienes que operarlo. Sí o sí, no lo puedes dejar. ¿Ya? O sea, porque hay algo de que se ha perforado el intestino, alguna víscera hueca, entonces hay que entrar a revisar. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas radiografías. Neumoperitoneo. Claro, si es el neumoperitoneo, cuidado con perforación de víscera hueca. Claro, si te perfora el colon, te va a dar neumoperitoneo. Y tienes el signo de ¿ya? Entonces, la ecografía, vamos a ver una sensibilidad no muy alta. ¿Ya? Te requiere 100 cc para detectar sangre, y esto ya lo hemos visto en trauma, ¿no? En lo que es el ECOFAS, ¿no es cierto? Una ecografía focalizada para trauma, para ver los 4 cuadrantes, el perihepático, periesplénico, el pélvico y el pericardio. Entonces hay que sumar los 4 focos para ver cuánto de líquido tenemos en el paciente con un trauma abdominal. El lavado peritoneal ya no se hace, ¿ya? Antes se usaba, porque cuando había un examen físico dudoso, lesiones adyacentes, cambios de sensibilidad. Entonces acá, por ejemplo, ¿cómo hacías? Hacías infiltración en el ombligo, ¿no es cierto? Un pequeño cortecito hasta llegar a cavidad, le pasabas 100 cc de cloruro, lo movías al paciente, lo chocolateabas y luego lo aspirabas. Si salía sangre, bilis, líquido intestinal o salida de líquido infundido por la sonda, líquido básicamente hemático, más de 100.000 leucocitos en esa muestra, más de 500 glóbulos blancos en la muestra, o tinción gran positiva, significaba que era positivo y tenías que operarlo al paciente. Entonces, daba mucha duda porque de repente la muestra no estaba bien tomada, había sobreinfección de la misma sondita, ¿no? Entonces no era muy fidedigno para hacer eso. Es por eso que ahora ya no se hace. Ya, el lavado peritoneal, mejor preferimos hacer una buena ecografía, si no, le haces una tomografía, pues, porque tiene una sensibilidad más alta para trauma, el 92-98%, una especificidad del 99%. En pacientes estables puedes encontrar líquido libre, alteración del sensorio, fractura pélvica y más, entonces puedes encontrar esto, pues, ¿no? Hay líquido libre perihepático, periesplénico, perirrenal, entonces significa de que hay sangre en cavidad, entonces tienes que ver si puede ser un daño de víscera sólida, víscera hueca también. En algunos casos puedes ver en tomografía, no siempre, pero más para víscera sólida, que es lo más frecuente en trauma cerrado, entonces es importante una tomografía. Si tu paciente está estable, te da tiempo, haz una tomografía, es casi la norma, o sea, sí o sí. No, con una ecografía no te va a ser suficiente, porque una ecografía es muy dependiente de quién lo haga. Pero si te hacen una ecografía y te dicen que no hay líquido libre y después tu paciente se opera y si hay mucho líquido libre, entonces va a haber problema para el radiólogo, ¿no? Entonces mejor le hago una tomografía y listo, ya veo, hay líquido, no hay líquido y salgo del problema. La paroscopia diagnóstica es muy dada en algunos casos, ¿ya? Pero es muy limitada, ¿ya? El sangrado activo dificulta la exploración, se puede pasar por alto lesiones útiles en lesiones diafragmáticas. O sea, en trauma abdominal cerrado, entonces a veces el sangrado, como les dije, se oculta en los focos que estamos viendo, en los sitios. Entonces no nos va a ayudar mucho, tendrías que usar muy bien una laparoscopía con muy buenas pinzas para poder maniobrar toda la cavidad abdominal y revisar de que no hay una lesión desapercibida o inadvertida. Pero si hay diafragma, entonces sí va a ser muy útil, porque como estás haciendo incisiones muy chiquititas con la laparoscopía, entonces una lesión de diafragma se puede solucionar fácilmente, ¿no? Entonces con una cirugía laparoscópica en trauma y mejora el pronóstico de estos pacientes, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, hay una foto, miren, es un paciente de hace pocos días, los que han rotado conmigo han visto este paciente, un paciente que lo han acuchillado, un trauma abdominal abierto, ¿no? Tenía una lesión chiquita acá en el para rectal derecha, ¿no? Pero la lesión entraba así, no era recta, entraba para abajo, ¿no? Lo que pasa es que este paciente se había operado antes de una peritonitis, ¿no? Entonces todo el intestino había hecho esto, miren, esto es como un ovillo. Normalmente el intestino está suelto, ¿ya? Entonces acá este paciente que lo hemos operado el día sábado, tenía 4 perforaciones, acá 1, 2, 3, 4 acá. Entonces, ¿por qué tenía varias perforaciones? Porque como el intestino estaba montado uno encima de otro, entonces el cuchillo había atravesado un lado y se había pegado al otro lado. O sea, había varias lesiones, o sea, no era una sola lesión.
por el antecedente y las adherencias que tenía este paciente. ¿Ya? Este es un trauma abierto. Entonces, lo que estamos manejando ahorita, estamos hablando de lo que es trauma cerrado. Entonces, un paciente con un trauma cerrado, ¿no? Vamos a manejarlo como si fuese un politraumatizado, porque obviamente puede estar politraumatizado. Entonces, si tu paciente está inestable, no hay forma, hay que operarlo. Allá no vas a hacer nada, no vas a hacerle tomografías, ni ecografía, incluso en algunos casos ya por protocolo, pero si está inestable, te enfrentas a la operación. Pero si te da y le haces la ecografía, por ejemplo, está inestable, ecografía negativa, descartar otras lesiones. Si se descartan otras causas y sigue inestable, hay que operarlo, igualito, por más porque hay mucha sospecha de que la ecografía, como les dije, sea muy dependiente de quién lo haga. Y el segundo escenario, si está hemodinámicamente estable, entonces tienes que hacerle sí una ecografía inicial. Si la ecografía es negativa, se sigue con la clínica, volver a evaluar al paciente, como les dije, hacer hematocritos seriados, ecografías seriadas, hacemos ecografías cada 6 horas y un hematocrito cada 2 horas. ¿Ya? Si la ecografía es positiva, se debe hacer una tomografía, porque tu paciente está estable, te da tiempo para hacer una imagen mucho más compleja, ¿no? Y la tomografía positiva se puede hacer una embolización o una laparotomía. O sea, si te da el mecanismo, tienes el centro pues, claro, evidente para poder hacer una embolización y no operarlo por un trauma, digamos, hepático, listo, lo mantienes ahí. Pero si no, hay que operarlo probablemente tus pacientes. El manejo de un paciente estable podemos demorar un poquito más. En el trauma abdominal abierto penetrante ya va a variar el manejo en comparación del cerrado que acabamos de ver. Acá las lesiones por armas punzocortantes o contundentes o armas de fuego va a variar de acuerdo al tipo de lesión que vas a tener. Es diferente que tengas un trauma abierto por un cuchillo de cocina, un verduguillo, o de repente una navaja, ¿no es cierto? O un vidrio, pues va a ser diferente el tipo de lesión que vas a tener. ¿Ya? Y por arma de fuego, peor todavía, o sea, diferente, no puedes tú saber el grado de lesión que puedes tener. ¿Ya? Más igual siempre en varones, promedio de edad joven, la lesión tóraco-abdominal, abdominal anterior, lumbar y pélvica, hay que ver la distribución de la región tóraco-abdominal en estos casos, ¿no? Para ver que en algunos casos que pacientes tienen un trauma abdominal también tienen un trauma torácico, entonces hay que colocar un tubo de tórax de repente en algunos pacientes. En el arma de fuego múltiple, ¿no? Una distancia menos a 2.3 metros es de alta energía y mayor daño. Más de 6 metros, poca necesidad quirúrgica. Mientras más cerquita, más intensidad probablemente, la lesión va a ser más importante. El tema de calibres y todo, de los proyectiles de armas de fuego, eso es otro tema que nosotros lo vamos a manejar. Bueno, en el trauma abierto entonces estamos viendo que hay trauma penetrante con pérdida de continuidad cuando ya va a atravesar el peritoneo parietal y no penetrantes cuando el peritoneo está intacto. Entonces, por arma de fuego, por arma blanca, puede haber normalmente lesiones más intestinales, hemos dicho, intestino, colon, también puede haber vaso, hígado, retroperitoneo y más. El manejo va a ser igualito como si fuese un politraumatizado, un paciente en extremo, con mucho cuidado, un paciente que esté en shock, porque algunos pacientes llegan en shock hipovolémico por un trauma abdominal abierto. Entonces, vas a tener igual los dos escenarios. Si tu paciente está estable con abdomen positivo, o sea, ¿qué significa? Está estable, pero ya hay una lesión que ha atravesado el peritoneo parietal, o estable con un abdomen negativo, igual, o sea, no ha atravesado la pared por completo. Entonces, las capas hay que evaluar, entonces tenemos que hacer una exploración de la herida. Acá miren, por ejemplo, este es un paciente igual del hospital, ¿no? Entonces, es un paciente pediátrico que se cayó en una segadera para cortar el pasto, ¿no es cierto? Y le había atravesado todo el abdomen. O sea, si ustedes ven esta imagen, pues pucha, se asusta, ¿no? ¿Cómo el paciente puede estar vivo, ¿no? O algo así dice, ¿no? Entonces es una imagen muy fuerte, ¿no? Pero el paciente increíblemente no le pasó nada. O sea, entró el cirujano pediatra, entró a abrir, a operar al niño, se asustó el cirujano pediatra y nos llamó, ¿ya? Porque no podía sacar la punta de la segadera que estaba atorada, acá estaba justo en el hueso. Entonces no sabía cómo jalarlo el cirujano pediatra, porque los cirujanos pediatras manejan pues, casi nada de trauma, ¿no? Entonces nosotros hemos abierto por este costado la piel
y salió todo en bloque. Entonces, suerte, el niño no tenía ni lesión de vejiga, ni de vasos, ni de nada. O sea, realmente había entrado y nada. O sea, una imagen fuerte, pero ningún tipo de lesión. Entonces, hay que hacer una exploración de heridas cuando tienes un trauma abdominal, ¿ya? Entonces, explorar la herida, ¿qué significa? Que tienes que revisar cómo está la herida, ¿ya? Si tienes una herida por arma blanca, tienes que meter el dedo, o sea, así, digámoslo así, ¿ya? Entonces, ¿cómo manejas esto? ¿Ya? Entonces, acá creo que está. ¿Cómo manejas? Explorar la herida. Tienes una herida de este tamaño, entonces le colocas anestesia al paciente, un poquito de lidocaína, ¿cierto? ¿Ya? Para que te ayude, porque hay dolor, el paciente está pues nervioso, está ansioso, está fastidiado, está agresivo, no te ayuda. Entonces le pones un poquito de anestesia y amplías la herida lo suficientemente para que ingrese tu dedo índice. Tiene que ingresar todo el dedo, porque si no ingresa, no vas a tener una buena palpación de la herida, ¿ya? Hay que sentir la ponderosis anterior y sentir la ponderosis posterior. Al ingresar con el dedo, atraviesas, es como un clic que sientes, ¿no? Es como un pequeño chasquirito que te da, es cuestión un poquito de práctica, ¿no? Entonces, si sientes que atraviesa la ponderosis anterior, ya hay ojo, pero si atraviesa la segunda resistencia, que es la ponderosis posterior, significa de que ya estás entrando a cavidad y tiene que entrar sangre. Si atraviesa la ponderosis posterior, por más estable que esté tu paciente y tranquilo y nada, igualito tienes que operarlo. ¿Ya? O sea, esa es la exploración de la herida. Si no atraviesa, limpias, lavas la herida, lo suturas y listo, se va a su casa, ya no hay ningún problema. ¿Cuándo no explorar? En evidencia de muerte, tu paciente está pues inconsciente, está chocado, no vas a explorar la herida por gusto, ¿no? En arma de fuego, en evisceración, en herida soplante. De este paciente justo que les he mostrado la foto, ¿no? Pues lo hemos revisado y había contenido intestinal en la gasa. Lo movimos un poquito, lo aplastamos y empezó a salir aire. Aire por la herida, ¿no? Pues porque ya había una perforación intestinal. Entonces tampoco ya no lo hemos explorado porque ya era algo evidente. ¿Ya? ¿Cuándo vas a operar a estos pacientes rápido? Cuando hay salida pues, de heces, salida de bilis, orina, líquido intestinal, líquido pancreático, excesiva cantidad de sangre, pues ahí tienes que entrar a operar. Ahora, el tema de sangre hay que cuidar porque de repente es un vasito, de repente se ha llevado la arteria epigástrica superficial y no necesariamente vas a entrar a operarlo, ¿no? Entonces hay que ver la zona donde está la herida. Entonces el flujograma, lesión por arma abierta, arma de fuego de frente a sala. La única indicación para no operar un trauma por arma de fuego es una lesión tangencial, o sea que tengas una herida lateral, que veas la entrada y salida de los dos huequitos laterales, entonces es una herida tangencial y ahí sí no se opera. Todo lo demás a sala. Abierta por arma blanca, hay que explorar la herida, hay que ver, ¿no es cierto?, si es que atraviesa o no atraviesa, viendo la persistencia de la cavidad profunda, si es que atraviesa, va a sala, si no atraviesa, se da de alta. En un trauma cerrado, ¿no?, si tu paciente esté estable, ya sabes, ecografía, tomografía, y viendo lo que vas a necesitar. Si la ecografía es negativa, se da de alta, si la tomografía es positiva, embolización, observar. Si el paciente está inestable, ecografía positiva, sala. Si tu ecografía es negativa, tomografía y ver si tu paciente vas a reevaluarlo con los hematocritos o la ecografía seriada que estamos manejando. La zona tóraco-abdominal es la zona, digamos, más difícil de manejar porque no sabes si es que estás, pues, un trauma solamente en el tórax o es un trauma solamente abdominal. Entonces hay que manejar los límites, el límite superior, el límite inferior, el límite posterior, y hay tres zonas tóraco-abdominales: zona tóraco-abdominal anterior, que va del quinto al séptimo espacio intercostal, la zona tóraco-abdominal media, que va del séptimo al noveno, y la zona tóraco-abdominal posterior, que va del noveno al onceavo espacio intercostal. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una lesión, ¿no es cierto?, entre el octavo espacio intercostal, línea axilar anterior, entonces ya es una lesión tóraco-abdominal. Entonces, ¿qué significa? Que no solamente le vas a hacer ecografía, que sí o sí tienes que hacerle una radiografía de tórax, y muy probablemente tus pacientes van a terminar con un tubo de drenaje torácico por la lesión, por la cercanía. Entonces no es, te vas a quedar cortito si solamente lo manejas como un trauma abdominal, tienes que sospechar que es un trauma torácico, ¿no? El límite superior, el quinto espacio intercostal, a la derecha e izquierda, la parte inferior y anterior reborde costal a la derecha e izquierda, y el posterior, la línea que une los ángulos inferiores de las escápulas derecha e izquierda. Básicamente es esto, ¿no? La zona tóraco-abdominal, anterior, lateral, medio y posterior, ¿no?
para las lesiones que les estaba comentando. Y bueno, esto ya lo estamos repitiendo, lo mismo, ¿no? Para ver cuándo vas a entrar a la laparotomía, cuándo sí, cuándo no, en trauma abierto, en trauma cerrado. Y si tienes, por ejemplo, un trauma tóraco-abdominal que está en shock, va a entrar a sala. Si tienes un trauma tóraco-abdominal y tú tienes un abdomen peritoneal, pero en la placa además tienes un líquido, hay que colocarle tubo. O sea, para eso les decía, o sea, la zona tóraco-abdominal va para ver si vas a agregar un tubo de tórax o no, básicamente, en un paciente que está estable o inestable en este caso. Básicamente para eso. Además, no hay mucho más que hablar. Ok. ¿Alguna duda, chicos? Sí. Cuando pasa Fuerte, por favor. se entra allá solo cuando pasa la posterior. Solo la posterior. ¿Y la anterior? No, la anterior no. O sea, si atraviesa la anterior, hay que limpiar la herida, lavas la herida y le pones puntos de afro. No hay que cerrarlo herméticamente. Pero ya no entra a sala, porque no atravesaba toda la pared. Así que no necesitas operar. ¿Ya? ¿Alguien más? Conmigo, ¿sí, tías?